Una herida que nunca sana el conflicto de Gaza. La Franja de Gaza, una pequeña franja de tierra en la costa del Mediterráneo, representa uno de los conflictos más prolongados y desgarradores del mundo. Durante décadas, ha estado atrapada en un ciclo de violencia, desplazamiento y desesperación. Comprender el conflicto de Gaza requiere profundizar en sus raíces históricas, examinar las complejidades políticas y reconocer el profundo costo humano. Esta tragedia en curso exige atención, comprensión y un compromiso para encontrar una resolución justa y duradera. El conflicto en Gaza no es simplemente una disputa territorial. Se trata de los derechos fundamentales y la dignidad del pueblo palestino. Se trata de su derecho a la autodeterminación, a vivir en paz y seguridad y a construir un futuro libre de ocupación y opresión. La difícil situación de los palestinos en Gaza sirve como un crudo recordatorio de los asuntos pendientes del siglo XX y la urgente necesidad de una paz justa y duradera en el Medio Oriente. Desarraigados y desplazados. El éxodo palestino de 1948. El año 1948 marcó un punto de inflexión en la historia palestina, grabado para siempre en su memoria colectiva como la Nakba, o catástrofe. Con la creación del Estado de Israel, cientos de miles de palestinos fueron expulsados o huyeron de sus hogares, convirtiéndose en refugiados en su propia tierra. Este desplazamiento masivo, consecuencia de la guerra árabe-israelí de 1948, tuvo un profundo impacto en el panorama demográfico de la región, particularmente en Gaza. Gaza, una vez una parte vibrante de la Palestina histórica, se convirtió en un destino principal para muchos de estos palestinos desplazados. Las familias llegaron, llevando consigo el trauma de la pérdida y la esperanza de reconstruir sus vidas. La afluencia de refugiados transformó a Gaza, ejerciendo presión sobre sus limitados recursos e infraestructura. Las cicatrices de la Nakba permanecen profundamente arraigadas en la psique palestina, alimentando su lucha por la justicia y el derecho al retorno de los refugiados. Un santuario frágil. Gaza hasta la retirada israelí de 2005. Después de la guerra de 1948, Egipto asumió el control de la Franja de Gaza. La vida bajo la administración egipcia estaba lejos de ser ideal, marcada por la represión política y las dificultades económicas. Sin embargo, para los refugiados palestinos, Gaza representaba un lugar de refugio, un símbolo de su identidad colectiva y resiliencia. En 1967, la Guerra de los 6 días resultó en la captura de la Franja de Gaza por parte de Israel, junto con Cisjordania y Jerusalén Oriental. Esto marcó el comienzo de una ocupación israelí de décadas, un período caracterizado por el gobierno militar, la expansión de los asentamientos y la resistencia palestina. A pesar de las dificultades, Gaza siguió siendo un centro de la vida política y cultural palestina. En 2005, Israel retiró unilateralmente a sus colonos y fuerzas militares de Gaza, pero continuó controlando las fronteras, el espacio aéreo y las aguas territoriales del territorio. Esta retirada, aunque algunos la vieron como un paso hacia la paz, dejó a Gaza en un estado precario de autonomía limitada y dependencia económica. Una casa dividida. La división Hamás-Fatah. El panorama político palestino ha estado fracturado durante mucho tiempo, pero la división entre Fatah y Hamás ha tenido consecuencias particularmente perjudiciales para Gaza y la causa palestina en su conjunto. Fatah, la facción dominante dentro de la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, ha abogado históricamente por una solución de 2 estados con Israel. Hamás, por otro lado, surgió como un movimiento islamista militante opuesto a la existencia de Israel y comprometido con la resistencia armada. En 2006, Hamás obtuvo una victoria sorpresa en las elecciones legislativas palestinas, profundizando aún más la división política. La posterior toma de control de Gaza por parte de Hamás en 2007, después de un breve pero violento conflicto con Fatah, resultó en una división de facto entre Cisjordania y Gaza. Esta división debilitó la posición palestina en las negociaciones con Israel y socavó los esfuerzos para establecer un Estado palestino unificado. La rivalidad entre Hamás y Fatah continúa obstaculizando los esfuerzos de reconciliación y obstruye el camino hacia una solución viable de 2 estados. Sección 5.
Enjaulados por el bloqueo, la crisis humanitaria de Gaza. Tras la toma del poder por parte de Hamas en 2007, Israel impuso un estricto bloqueo terrestre, aéreo y marítimo a Gaza, alegando preocupaciones de seguridad. Egipto también ha mantenido fuertes restricciones en su frontera con Gaza. Este bloqueo ha tenido un impacto devastador en la ya frágil economía del territorio y ha sumido a su población en una crisis humanitaria de inmensas proporciones. El bloqueo restringe el flujo de bienes esenciales, incluidos alimentos, medicinas, combustible y materiales de construcción. Esto ha provocado una escasez crónica, un desempleo desorbitado y una pobreza generalizada. El sistema de salud en Gaza está al borde del colapso, ya que carece de medicamentos y equipos esenciales. El bloqueo ha convertido a Gaza en una prisión al aire libre, donde a sus habitantes se les niegan las necesidades básicas para una vida digna. Sección 6. Bajo una lluvia de fuego, la violencia cíclica en Gaza. La Franja de Gaza ha sido objeto de varias operaciones militares devastadoras por parte de Israel que han provocado muerte, destrucción y desplazamiento generalizados. Estas operaciones, a menudo justificadas por Israel como respuesta al lanzamiento de cohetes desde Gaza, han afectado de manera desproporcionada a civiles, incluidas mujeres y niños. El lanzamiento indiscriminado de cohetes desde Gaza por parte de Hamas y otros grupos militantes también ha causado víctimas civiles en Israel, lo que alimenta aún más el ciclo de violencia. Sin embargo, la asimetría de poder entre Israel y Hamas es innegable. Israel, con sus capacidades militares avanzadas, inflige mucho más daño y víctimas, lo que plantea serias preocupaciones sobre la proporcionalidad y legalidad de sus acciones bajo el derecho internacional. Sección 7. Una red enredada. Participación internacional en el conflicto. La comunidad internacional ha estado involucrada durante mucho tiempo en la búsqueda de una solución al conflicto israelí-palestino, pero los esfuerzos se han visto obstaculizados por las divisiones entre los actores clave y la falta de voluntad política. Las Naciones Unidas, a través de sus diversas agencias, han desempeñado un papel crucial en la prestación de asistencia humanitaria al pueblo palestino en Gaza. Sin embargo, el Consejo de Seguridad de la ONU, el organismo encargado de mantener la paz y la seguridad internacionales, ha sido en gran medida ineficaz para abordar las causas profundas del conflicto. Estados Unidos, un aliado cercano de Israel, ha vetado sistemáticamente resoluciones que critican las acciones de Israel. Esto ha creado una sensación de impunidad y ha animado a Israel a continuar su ocupación y bloqueo de Gaza con pocas consecuencias. Sección 8. Más allá de la desesperación, ¿un rayo de esperanza para Gaza? La situación en Gaza puede parecer sombría, pero en medio de la desesperación hay destellos de esperanza. La resiliencia del pueblo palestino, su espíritu inquebrantable y su determinación de lograr la autodeterminación siguen siendo una fuente de inspiración. La comunidad internacional tampoco debe abandonar la esperanza. Existe un imperativo moral de romper el ciclo de violencia, poner fin al bloqueo y encontrar una solución justa y duradera que garantice los derechos y la dignidad tanto de los palestinos como de los israelíes. Sección 9. Un llamado a la justicia, una súplica por la paz. El conflicto en Gaza es una mancha en la conciencia de la humanidad. Es un crudo recordatorio del costo humano del fracaso político y la urgente necesidad de justicia y paz. El pueblo de Gaza, como todos los pueblos, merece vivir en libertad, seguridad y dignidad. Merece un futuro libre de ocupación, bloqueo y violencia. El tiempo de las palabras sin acción ya pasó. La comunidad internacional debe ir más allá de los pronunciamientos y tomar medidas concretas para poner fin a la ocupación, levantar el bloqueo y responsabilizar a todas las partes por sus acciones. Solo entonces se podrá romper el ciclo de violencia y el pueblo de Gaza, que tanto ha sufrido, finalmente podrá realizar sus legítimas aspiraciones de paz, justicia y autodeterminación.